gracias. No me sale el cosito de escribir. Bueno, antes y después del contrador, antes de llegar a la casa, ahí hay controles, entonces no hay que hacer control ahí, ¿ok? Listo, Siempre que listo, haga Carlos, ya. las instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas y demás, tienes que tener los muebles de la casa para saber, para conocer todo, inclusive las puertas. O sea, Pues sino está que es que demasiado esquema. acá lo está. Que lo pongas Oye, en una cosa, en un color más suave para que resalte las instalaciones, pero sí, debe estar todo. Sobre todo los muebles, listo. digamos, si me lo vas a presentar así como una imagen o como una captura de pantalla o lo que sea, pues tiene que ser en colores más suaves para que se resalte las instalaciones, que es lo que en este caso nos interesa. Y aquí Listo. tienes lo mismo, tienes todo de media pulgada. Digamos que de la calle tienes que llegar hasta un punto ahí donde está la primera y subes hacia el tanque y bajas. Y en la bajada, y esa llegada, esa subida y esa bajada es de 1 pulgada. Y digamos que aquí puedes sacar de 3/4 y apenas llegues acá, hacer una reducción a media pulgada de todo. Ay, huepucha, ¿verdad que no me estás viendo? Pero es que Pues, me muestras así. entonces, pero yo si me puedo conectar por el No, 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 computador. no importa, ahí nos podemos ver porque es que ya la exposición. Entonces, en la primera Listo, Y, listo, Carlos. de la primera Y hacia adelante, digamos que ahí podría estar la subida y la bajante, posiblemente, no lo sé. Entonces, Ajá. de ahí hacia la izquierda sale un tubo. Ese tubo podría ser de 3/8, ¿sí? Y aquí una reducción a media pulgada. Y de aquí para arriba lo mismo. Digamos que hasta la cocina grueso y hacer una reducción de ahí en adelante. Uf, listo, profe. O sea, tú me hablas que aquí de tres, Sí. ¿cuánto me dijiste? Ahí llega desde la calle hasta ahí en 1 pulgada y sube Ajá, en un tubo de 1 pulgada y baja en un tubo de 1 pulgada. ok. Y de ahí lo repartes hacia arriba y hacia la izquierda en, em, En tres tubos cuartos de de... pulgada hacia la izquierda y hacia arriba. Y cuando llegues a los espacios, lo repartes en media. Listo. Listo, ¿Listo? Carlos. Listo, Carlos. Y poner los iconos que son. Listo, Carlos. Ya me pongo a hacer eso. Ya no, ahorita estamos en clase. Apenas termina la clase. Listo, listo, está bien. Listo, Eso profe. es. Muchas gracias. Bueno, no, señor. Ahora sí, niños y niñas pueden exponer. Ya. Cuando quieran, jóvenes. ¿Vas a proyectar? Inicia Angie, ¿no? No sé. Allí sí. O sea, déjala atrás. No, perdón. Es que tengo aquí Espérame un segundito que tengo aquí problemas logísticos. Entonces, listo. Ya, listo. Buenos días, mi grupo está conformado por Uy, Kevin Carrero. yo por lo menos no escucho casi nada. Que allí se te escucha Yo un poquito tampoco. bajito. O te- Latina, ¿Ah?
¿Por? Creo que sí. Bueno, entonces, buenos días. Mi grupo está conformado por Rileine Carrero, Sebastián Guzmán y quienes hablan, Lorena Coy. Nosotros nos correspondió el reglamento técnico de las instalaciones eléctricas de RT10. Entonces, en el reglamento habla del diseño de las instalaciones eléctricas. Pues estas instalaciones deben ser un diseño realizado por un profesional, por un profesional. El diseño puede ser detallado o simplificado, pues, según la instalación a realizar. Detallado, este debe ser ejecutado por un profesional de la ingeniería cuya especialidad esté relacionada con el tipo de obra que se vaya a desarrollar, donde las partes involucradas con el diseño deben respetar el diseño pues, realizado. En la simbología del reglamento estipulada desde mayo del 2010, habla de la utilización de los símbolos que complementan la tabla 9. Entonces, aquí podemos ver algunos, como es el fusible, el conductor neutro, el conductor de puesta a tierra, la caja de empalme, el descargador de sobrepotencia, el generador, los tomas corrientes. Pero señálalos porque no sabemos de cuál estás hablando. Estás saltándote algunos, entonces hace falta que los señales. Este por lo menos es la caja de empate, tierra aislada, el conductor inopolar, el interruptor de luz piloto, el fusible, conductor de fase. En este vemos lo que es central hidráulica de servicios, subestación, el tomacorriente en el piso, la caldija de 15 y de 20 amperios. Bueno, en las generalidades encontramos los circuitos de remates que están clasificados según la capacidad de corriente o el valor de ajuste del dispositivo de protección sobre la corriente, la cual debe ser de 15, 20, 30, 40 o 50 amperios. En el caso de que se utilice un conductor de mayor capacidad, la clasificación del circuito debe estar determinada por la corriente nominal. En la cometida, es el enlace que une la red de distribución de la empresa eléctrica con el medidor de energía de la vivienda. En el caso de lo que son los condominios, los conjuntos cerrados, la cometida llega hasta el registro de corte general. En los conductores son los cables o alambres usados para transmitir la energía eléctrica. La norma señala que normalmente son conductores de cobre los que se utilizan, pero con los debidos ajustes se pueden utilizar también del aluminio. El alambre, pues estos son formados por un hilo de cobre o aluminio, y en el caso del alambre del cable son varios hilos de alambre entrelazados. En el calibre de los conductores está estandarizado según el calibre del alambre, como lo expresa el artículo 110 de la NTC. Los conductores presentan diferentes aislamientos por las condiciones de trabajo que podemos encontrar ahora en la actualidad. Encontramos conductores con aislamiento capaz
de soportar 90 grados y conducir corriente en situaciones de humedad. En la norma de conductores eléctricos, la norma de colores para los conductores, encontramos que el RETIE genera una configuración de colores para conductores con el fin de salvaguardar la vida de las personas que pues, lo trabajan con el propósito de diferenciar los conductores que son portadores de energía. Otro de los propósitos es para la correcta conexión de los conductores. En la tabla número 13 se puede observar los diferentes códigos de colores utilizados. Entonces, aquí está la tabla. Carlos, te iba a pedir si porfa me podrías ayudar a explicarla, porque esta parte de la tabla pues no la entendí muy bien. Ok, bueno. Yo creo que termina y al final te la explico. La devuelves para Vale, explicar. profe. Carlos. Bueno, Carlos, en los conductores eléctricos, la capacidad de corriente de estos conductores son de 10, de 0 a 2000 voltios, debe ser la que se encuentra especificada en la tabla de capacidad de corriente. Cuando el número de conductores portadores de corriente en un cable es mayor de 3, la capacidad de corriente debe ser reducida. En el caso donde la temperatura ambiente sea mayor o menor de 30 grados, debe ser multiplicado la intensidad de la corriente por el valor de la temperatura. En la puesta a tierra, encontramos en el artículo 15 del RETIE, el cual indica que toda instalación eléctrica debe disponer de un sistema de puesta a tierra, ya sea en un punto del exterior o interior, para que cuente con accesibilidad a personas. Los objetos de este son la seguridad de las personas, proteger las instalaciones. En las funciones de puesta a tierra encontramos que son garantizar la seguridad de los seres vivos, determinar que los equipos de protección puedan rápidamente pues, despejar las fallas, seguir con referencia común al sistema eléctrico y conducir o disparar con suficiente capacidad las fallas eléctricas. Entonces ahí ya continúa mi compañera Yuleini. Bueno, devuélvele y explico de una vez eso. Vale, profe. ¿Qué? ¿Alguien estaba diciendo algo o no? Que yo soy el que continúo, que si por favor lo puede seguir proyectando. Ah, sí, pero bueno. espera un momentico. No, es solamente que vamos a hacer una aclaración sobre esto. Los colores, digamos, esto es una empezando porque es una convención. Es decir que puede o no ser verdad. Eso lo digo porque lo tengan en cuenta, que no vayan a encontrar en su casa estos colores y estén seguros de que el rojo significa una cosa y de que el negro otra. Puede que esté mal, puede que esté al revés, puede que lo que sea, ¿sí? Esto no es tan claro, digamos que no es como no se revisa, digamos, el retieno para hacer la certificación. Digamos, no revisan, el color está perfecto y tal, no. Revisan muchas cosas, pero eso no. Entonces, ojo, porque en las instalaciones, y las vamos a aprender también, como todo lo anterior, o quizás un poquito más en profundidad, la vamos a aprender muy bien. Así que
tengan en cuenta que ustedes van a saber en principio de todo. Y, para explicar esta tabla, lo que hay que tener en cuenta básicamente es que aquí dice, ¿es un sistema monofásico o es un sistema trifásico? Y ustedes, digamos, si es un sistema trifásico, para un sistema trifásico e incluso bifásico, que aquí no aparece, pero digamos que está aquí, es este 240. Ya les explico qué significa eso. Para un sistema trifásico, ustedes no tienen nada que hacer. O sea, ustedes están por fuera, eso está por fuera de nuestras capacidades y no lo pueden diseñar y no lo pueden tener en cuenta. Eso quiere decir que nada de esto lo van a tener que trabajar porque un sistema trifásico básicamente es para industrias, para grandes industrias o talleres especializados o cosas así, que no es que ustedes no puedan diseñar, pero que ustedes no van a diseñar de ninguna manera la parte eléctrica, ¿correcto? Entonces, aquí lo que hablamos es en un sistema, los cables son dos, ¿no? Que siempre decimos positivo y negativo, ¿cierto? Pero resulta que esta corriente que nosotros trabajamos en la casa, uy, esta corriente que nosotros trabajamos en la casa, lo voy a hacer así superficialmente y luego lo vamos a explicar en profundidad, pero la corriente que nosotros trabajamos en la casa no es positivo y negativo, en realidad es una onda senoidal que sube, pensé que le va a cambiar el color, que sube al positivo y baja también a negativo y sube a positivo y baja a negativo. Como si fuera una bobina. Golpea positivo, golpea negativo y se mantiene neutro. Algo así parecido, sí. Entonces, aquí digamos que tenemos los, entre comillas, 110 voltios, pero no es así. Quédense con que no es así, pero este es el punto máximo donde están los 110 voltios y aquí habría menos 110 por decir algo. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente en un momento va para allá y en un momento va para allá, ¿sí? En un cable. Aquí tenemos el cable, ¿no? Aquí tenemos el elemento dentro del cable y la corriente, en un momento los electrones van para allá y en otro momento los electrones van hacia el otro lado, ¿sí? Es una corriente que es monofásica, es una corriente común y corriente como esta, una corriente alterna, por eso llamamos a la corriente de la casa, la llamamos corriente alterna, porque alterna entre el positivo y el negativo. Y alterna muchas veces, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, y llega hasta 110 o 120 voltios y a menos 110 y tal. Pero los aparatos solamente funcionan en realidad con la parte positiva de la onda, ¿no? Solo con esta parte negativa, pues no, solamente funcionan con la parte positiva de la onda. Pero ya vamos a ver, después vamos a ver por qué funcionan. En todo caso, entonces ya no lo llamamos positivo y negativo como en una pila, ¿no? En una pila todos han visto que existe el positivo y el negativo, en una batería de carro, en cualquier cosa que es corriente directa o direct current, DC, o sea, en inglés es DC, en español es CD. Ustedes conocen un grupo AC/DC. muy famoso que se llama AC/DC. AC/DC hace referencia a la alternate current y a la DC current. Entonces, pero nosotros en español le llamamos corriente alterna y corriente directa. Entonces, CACD. No sería bonito en nuestro idioma, pero en inglés les recomiendo mucho el grupo. Se llama AC/DC, para los que no lo conozcan, que me imagino que deben ser pocos. Entonces, nosotros, a diferencia de la direct current, de la corriente que tiene un positivo y un negativo, aquí tenemos es fase y neutro, que podemos como relacionarla, que la fase es el positivo y el neutro es el negativo. Pero para más exactitud, en realidad la fase es por donde va la corriente
y el neutro es por donde se devuelve la corriente en principio, pero esto es relativo porque, como les digo, la corriente va para allá en un instante y al otro instante va para el otro lado. Entonces, bueno, una corriente monofásica es la que tiene, porque esto no borra, una corriente monofásica es la que tiene una sola fase, o sea, una fase y un neutro. Cuando tiene dos fases, entonces se habla, digamos, voy a hacerles otra vez la onda sinusoidal, esta onda, que es una onda seno. Las dos fases es porque, ¿ya les aparece? No, ya, Sí. listo. La otra fase es porque hay, digamos, otro productor de corriente que nos va mandando una fase, otra fase aquí, ¿sí? ¿Por qué no lo hago con otro color? Entonces hay otra fase, con lo cual se suman las dos y da 240. Entonces, digamos que hay dos líneas o dos elementos que nos traen corriente. Una fase que nos trae los mismos 110 que habíamos hablado, y otra fase que nos trae otros 110. Entonces, estamos hablando de la otra fase, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que este cuadro dice monofásico, pero en realidad este es bifásico porque tiene dos fases. O sea que hay una fase y hay otra fase que puede estar aquí corrida o que puede estar encima o puede estar, eso ya es de, digamos, un poco muy técnico como para explicárselos, pero puede venir aquí, digamos, un poquito así, no necesariamente, no necesariamente como se las dibujo, sino que está un poco corrida. En todo caso, aquí logramos, uniendo esas dos fases, logramos tener un elemento bifásico, o sea que entran 240 voltios, ¿ok? De aquí en adelante, digamos que tendríamos tres fases. La ventaja de estas tres fases, digamos, es que pueden fallar una fase y puede seguir funcionando las otras dos y así sucesivamente. En todo caso, nos puede producir esta corriente o nos puede producir esta corriente y así, ¿no? Estas son cosas ya demasiado específicas, demasiado técnicas de eléctricos, pues que no vale la pena que lo entendamos, pero tiene tres fases. Entonces, las fases son siempre, en este caso son amarillo, azul y rojo, ¿no? Los colores primarios. Y siempre el neutro es blanco. Entonces, nos interesa en la gran mayoría de los casos, y sobre todo hoy en día, nos interesa el monofásico. El monofásico que solamente tiene una fase, o sea, solo un cable, pues una corriente, y obviamente su positivo y un negativo. Y eso es, un cable es blanco y el otro cable es negro simplemente. Espérenme un segundo. Hola, hola, hola. ¿Listo? Listo, profe. Entonces tenemos que en el caso de que tuviéramos un bifásico, eh,
básicamente una fase sería negra, la otra fase sería roja y siempre el neutro es blanco. Pero abran un conector de su casa. Bueno, con mucho cariño, con mucho cuidado. Carlos, una pregunta. ¿El neutro blanco viene siendo lo que se llama polo a tierra? No. No, el polo a tierra es lo que estaba explicando la compañera Angie, que es no, pero es que esas preguntas son para ellos, ahorita más tarde. Eh, esto era lo que ella no pudo explicar, y es entonces los colores. Entonces negro y blanco siempre, cuando es solo dos cablecitos, pero abran algún toma corriente, algún interruptor y verán que a lo mejor hay azul y seguro que no es trifásica porque en la casa no hay trifásica. Y bueno, y por último, el monofásico son todos los aparatos que funcionan a 120 y en las casas aún suele ponerse algunas cosas bifásicas, pero muy pocas, como por ejemplo, hay algunas neveras, ya muy pocas de conseguir, y algunos aires acondicionados, o sea, elementos que consumen mucha corriente y Maquinaria pesada. o maquinaria pesada, pero pues en la casa no se pone maquinaria pesada. En los talleres sí. Por eso les digo, en los talleres puede que haya trifásica. Pero porque hay maquinaria muy pesada. Pero de resto en la casa no, como mucho bifásica, y entonces son eso que les digo, los aires acondicionados, posiblemente calentadores, pero aquí pues en Colombia no los usamos mucho, neveras, y nada más. Entonces, podemos hacer conectores, podemos hacer entradas, tomacorrientes bifásicos, de pronto para las habitaciones, en las ciudades calientes, en la parte de arriba donde iría como el aire acondicionado, pero nada más. Entonces, básicamente usamos monofásico. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Sobre esto de los colores? Esto, lo que pasa es que es demasiado complicado, no lo vamos a tener en cuenta, simplemente. Buenos días. Perdón, espérenme un segundito. Gerson, una pregunta. Gerson. ¿Me habla? Sí. Señor. Mi bro, una preguntita. ¿Usted tiene la oficina de arquitectura, creo que se llama Meme Studios? Sí, señor. Sí, ustedes tienen el estudio de arquitectura aquí a la vueltica. Hoy qué pasó, Ah, me huevo. di cuenta. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el Escorial. Ah, no, vecinos, ustedes. Sí. Sino que yo paso mucho para pool, para el evento de rock que siempre hacen ahí como a 2 cuadras de ustedes. Todos los fines de semana. Perdón, espera, no lo entendí, ¿cómo? Que yo voy donde Lalo, el otro arquitecto, que tiene... Ah, full, claro, parcero mío. Sí, claro. Lalito. Yo trabajé con él hace mucho rato. Sí, ya hace rato. Yo también a veces trabajo con él o le pido asesoría de él. No sabía que ustedes eran los de meme. Yo trabajé con él, con Lalo, cuando trabajamos con Franco Corredor. Sí, con Franco Corredor, sí señor, sí señor. Y él todavía sigue trabajando con él, ¿no? Lalo montó su propia oficina y se hizo partícipe, o sea, cobrándole a él como oficina como tal, no por trabajitos, sino como oficina. Sí. Yo no sabía que usted lo tenía ahí. No sabía ni que era usted. Sino que pasé y como que miré al interior y, oiga, pero esto ¿dónde lo he visto? Y yo, claro. No, esto parece bar
La verdad, esto va a ser una Sí. cafetería y al tiempo arquitectura y discoteca, que hay música adentro y todo. Sí, Uy, a qué me veces. perdí? ¿Qué me perdí? Bueno, Aquí De que que el hombre es vecinos. vecino mío. ah, ya. Ay, sí, no, ni hablar. Es que acá una cuadra. Bueno, listo, ya. Yo creo que más bien cortamos y volvemos a empezar. Ya que quedó todo claro, simplemente era esto, monofásico y bifásico, que sería este. Los únicos que ponemos es para el aire acondicionado. El monofásico son todos los demás. En el monofásico hay una fase y un neutro, o sea, un positivo y un negativo. La Tierra es otra cosa que ya nos explicarán. Y en el bifásico hay dos, o sea que la corriente es de 220, 240 voltios y un neutro también que se devuelve. Y entonces ahí ya tenemos el negro, el rojo y como siempre el blanco en términos de los colores de los cables. ¿Listo? Entonces voy a cortar y ya los vuelvo a convocar, ¿vale? Para que sigan la exposición. Chao.